Más variantes, como las que tuvo Colombia, que está clasificado. Importante victoria, sí. pero importante victoria por el contenido de la misma. No solo por lo matemático, que era fundamental. Y no solo por la lucha, y el espíritu de lucha, y el espíritu colectivo para no permitir que le hicieran daño, sino también por las variantes que ofreció, porque corrigió muchos errores. Apareció uno nuevo, que es la falta de definición, pero bueno, esto es ejecutado por humanos, ¿no? Entonces, es verdad. Antes se producía no tanto y se convertía y se finiquitaba muy bien. Ahora no hubo tanta definición, pero se produjo mucho en el otro arco y se sufrió poco en el propio. Ese es el fútbol, ¿no? De eso se trata. Y después se gana con un gol. Sí, y otra vez vuelve a mostrar el equipo muchas variantes en cuanto a remates al arco. Muchas. En la primera etapa habían sido 9 los ejecutantes y después entra Juanfer Quintero y agrega un disparo más. Y esa es la otra, los cambios funcionaron muy bien. Lo de Juanfer Quintero haciendo de James, que mejoró mucho, pero lo de John Córdoba, a ver, el 9 en Colombia tiene que entender que protagonista no va a ser. Pero la manera como arrastra marcas, ¿no? En el gol, la manera como se lleva la marca para que entre Dani solo, es muy importante. Y Richard Ríos también llenó el ancho del campo. Richard Ríos ha estado siendo, no sé por qué, se ha visto que hay gente que por existir, a veces sí, a veces no. Bueno, yo no sé por qué, porque no era futbolístico, tampoco era tan malo lo de Richard Ríos a mi concepto, pero entró, llenó el ancho del campo, ayudó a no sufrir y creo que me parece una variante interesante para otro tipo de partidos como el del sábado, por ejemplo. Sí. Bueno, y quizá ahí la presencia de Córdoba habrá que ver cuánta utilidad tiene. También es fundamental en este tipo de torneos ir encontrando diferentes jugadores para diferentes momentos y que te sirvan para situaciones puntuales. No todos los rivales juegan igual, no todos los rivales tienen las mismas características. De acuerdo. Y eso Colombia va lentamente encontrando, ¿no? Ampliando la capacidad de variar para sorprender. Y es que usted me hizo caer en la cuenta de algo importante. Para este tipo de torneos cortos, como por ejemplo lo que es una Copa América, esto en un nivel muy superior como es una Copa del Mundo, Colombia tiene variantes y variantes de estilos de jugadores, ¿no? Entonces tiene ese nuevo corpulento que se mete entre los centrales como John Córdoba, tiene uno que se mueve más como Cucho Hernández, tiene otro que tiene un poquito de las tres cosas como Luis Javier Suárez, volantes los tiene como Puerta y como Ríos, pero también los tiene como Lerma y Portilla. Entonces hay variables entre las características de sus jugadores, lo cual le permite una versatilidad interesante. Si le suma concentración, como ayer, ¿se acuerdan que perdíamos la concentración en lo que Fabián llama la recuperación tras pérdida? Bueno, eso lo tuvo Colombia. Bien, vamos a comunicarnos con Fabián Vargas en la euforia del comienzo. Fabián, mira, estaba hablando de él. No está Seba Giovanelli. No está Seba Giovanelli. Está de viaje. Está yendo a Guadalajara. A Guadalajara, justamente para Uruguay y España. Así que aguardamos la presencia de Teo Coquet. No sé cuándo fue convocado. Si para la primera hora, para la segunda media hora, para la última hora. Pero él siempre está ahí. Pero está ahí. Yo lo vi haciendo calentamiento. Es un John Córdoba, está siempre listo. Correcto. El que está siempre listo también es Fabián Vargas, como lo estaba dentro de la cancha. Y también en nuestro programa. Volante corrector. Ayer me corrigió 3 márgenes de error en la tarde, de esos que yo. Qué importante. ¿Sabes qué digo? Y sin extenderte el brazo. Sin extender el brazo, pero desde allá. Faltan 7 horas 57 minutos, Toño. Faltan 8 horas 57 minutos. Claro, matemáticas de periodista, ¿no? Ya y además tiene que comprender, Fabián, que estamos perdidos en el tiempo. Estamos perdidos en el tiempo. Fabián, el gusto de saludarte en esta mañana con la clasificación de Colombia tras una victoria. A mí la palabra autoridad a veces me gusta para resumir ciertos éxitos. Me parece que Colombia, si bien tuvo algún pequeño bajón tras la primera pausa de hidratación, me parece que ganó el partido con autoridad y hasta por una diferencia que pudo haber sido un poquito mayor. ¿Cómo te va? Hola Simón, Toño, muy buenos días. La verdad, una mañana hermosa, una mañana que inicia soleada para los colombianos, siempre en puntica de pies y sí, creo que dentro de esa palabra que resumes el triunfo de Colombia, yo también lo podría poner ahí ese adjetivo. Fue con autoridad porque Colombia desde un principio mostró que iba a llevar el rigor del partido, me parece que hizo un gran compromiso
hizo. Fue un equipo que corrigió cosas que no fueron tan buenas en el partido con Uzbekistán. Eso que hablaba Toño, esa recuperación tras pérdida, fue un equipo muy intenso. Me gustó la dinámica, la movilidad, puntos muy altos a nivel individual. Lo de Puerta me sigue sorprendiendo gratamente en el medio campo. Ese muchacho tiene una gran capacidad, un gran carácter, tiene liderazgo. Ayer mostró gallardía, fue al frente, buscó de media distancia, invita a sus compañeros a no bajar los brazos, a estar siempre yendo para buscar el arco rival, para recuperar la pelota rápidamente. Lo de Muñoz muy bueno, saltando líneas. Creo que ya lo había hecho en ese primer partido y ayer se dio cuenta que era un jugador importantísimo para llegar por sorpresa a esos espacios que podía llegar a dejar el Congo. La verdad me pareció un partido muy bueno el de Colombia. Obviamente que siempre habrá cosas por corregir, pero creo que cuando ganas tienes mayores posibilidades para hacer esas correcciones de forma más tranquila. Colombia tiene que mejorar en la contundencia, tiene que ser más certero a la hora de hacer gol para no terminar sufriendo el partido, porque realmente el Congo vino a atacar en los últimos minutos. Ya cuando se vino con más ganas, que de pronto orden, con una pelota de media distancia, apareció el arquero, que fue otra de las correcciones en el primer partido. Por ahí había estado involucrado en el gol y esta vez apareció cuando tienen que aparecer una, dos veces para controlar y que se pueda el equipo llevar los 3 puntos tranquilamente. Dentro de lo que hablábamos ayer, Toño, ganar fundamental, se consiguió la clasificación y ahora la posibilidad de ser primero del grupo. Yo también noté que si uno empieza a fragmentar el equipo y empieza a calificar funciones más allá de mejores o peores puntajes, en esa fragmentación del equipo cada uno cumplió bien su rol. Quizá también esto lo exprese en cuanto a la variedad de ejecutores al arco que tuvo esos 10 jugadores, que no es habitual, ¿no? Sí. También se demuestra que el fútbol tiene varias maneras de llegar al éxito. Equipos que tienen un futbolista como Messi que absorbe la mayor cantidad de remates y le va bien. Que ha disparado 13 y el segundo ha disparado 3, ¿no? Exactamente. O Colombia, que tiene 10 rematadores, bueno, 2 como Lucho Díaz y Puerta, algo también para subrayar, que tiraron 5 cada uno. Pero dentro de esa fragmentación, Fabián, me parece que cada uno cumplió su rol, ¿no? Que se lleva una calificación que va de aceptable para arriba. Sí, todos cumplieron. Arias también fue un jugador importante, un jugador que se soltó, que le dio dinámica al medio campo. Lucho Díaz en lo suyo, abriendo espacios, tratando de marcar. Pero dentro de esa fragmentación que hablas y esa comparación que haces con Messi, en un lado hay contundencia, en el otro solo hay posibilidades. Entonces ahí es donde tiene el margen de mejora Colombia, porque si bien fueron muchos los que intentaron, y en este caso fue Mojica con tiro de media distancia, James media distancia, Muñoz en el primer tiempo, Lucho Díaz, el mismo Arias, siento que Colombia ahí puede llegar a mejorar, porque si es contundente puede darle un manejo más tranquilo al partido, de pronto sin tanto desgaste y sin terminar ahí con afugias. Por no haber hecho el trabajo en esos primeros 20 minutos, que creo que fue donde encontramos esa ráfaga que hablamos de diferentes jugadores que tuvieron posibilidad. Pero ahí hay un matiz, y es, claro, esto está hasta ahora comenzando, pero ya en Rusia 2018, la última vez que Colombia había ido a un mundial, el goleador del equipo había sido un defensa, en aquel caso un central, que es Jerry Mina. Hoy, con 2 goles, es Daniel Muñoz, otro defensa, claro, que llega al área por sorpresa, es otra característica del letrero, pero es defensa. Entonces, una posibilidad de mejora es la definición. Con otro hito, para el fútbol colombiano histórico, y pocos han reparado, por primera vez en la historia, Colombia en los mundiales tiene más partidos ganados que perdidos. Pasa a tener récord positivo en la historia mundial. Por primera vez. Arrancó esto con 10 derrotas, 9 victorias. Hoy por primera vez en la historia
pasa a tener más victorias que derrotas. Sí, que no es un detalle menor. No, no es un detalle menor. Claro, porque estamos... Porque si bien esto está repartido en la historia de los mundiales, que vos tengas un récord positivo, te va marcando una mentalidad, no solo para los que están, Fabián, sino para los que vienen. Eso es. Estamos empezar la historia hasta ahora. A construir una narrativa totalmente distinta. Exactamente, los que vienen ya empiezan a mirar la historia y empiezan a ver, este es un equipo que tiene más victorias, este es un equipo que ya tiene una obligación distinta. Estamos llegando a una selección que ya tiene que hacer cosas diferentes y que tiene una responsabilidad por mantener esos números y ser ganadora. Entonces, creo que dentro de esa construcción que viene haciendo Colombia para llegar a ganar algo, es muy importante que pasen este tipo de cosas, que los jugadores cada vez miren más a los ojos a sus rivales y sientan que tienen que llevar ese rigor del protagonismo de la forma que lo hizo Colombia anoche.